Gloria a Dios. Pues les damos la bienvenida una vez más aquí a Punto de Gracia y gracias por estar aquí con nosotros. El pastor me dio el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana y vamos a en esta mañana darle gracias a Dios porque podemos reunirnos para aprender más de Él. Amén. Y antes de iniciar, nomás les quiero recordar, hermanos, que la semana pasada nosotros iniciamos una campaña para poder recaudar fondos para enviar comida y apoyo al país de India. Y les invitamos que antes de salir de este lugar puedan visitar el muro que está ahí si no ha entregado su donación. Si estás viéndonos en línea, puedes tú dar a través de nuestra página de internet y buscar la palabra Be Christmas y todos esos fondos serán ubicados para dar de comer a un país bien necesitado, a niños, a familias que viven en una área muy pobre. Y te invito que te unas con nosotros a través de eso. Vamos a orar antes de iniciar y vamos a orar también por la campaña de India, que Dios los bendiga y pueda multiplicar esta ofrenda que vamos a enviar después de Navidad. Padre Celestial, gracias Señor que tú nos das la oportunidad de reunirnos aquí para compartir de tu palabra, para aprender más de ti. Y Padre, también venimos delante de ti para pedir tu bendición sobre esta campaña de Navidad, para bendecir al país de India, Señor, para proveer comida, Padre, para los en necesidad. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón de generosidad que fluya, Señor, a través de nuestros corazones, a través de esta iglesia, para bendecir a personas, Señor, que no conocemos. Que tú, Padre, multipliques esta ofrenda para suplir la necesidad que hay ahí y que tú, Señor, puedas tú obrar para que ellos puedan recibir el evangelio, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas que solamente tú traes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues en preparar por este mensaje, yo no sé de tu semana pasada, pero mi semana pasada fue bien ocupada. Parece que tuve una fiesta empezando del martes, miércoles, jueves, viernes, fiestas todos los días. Y esta temporada de navideña es bien ocupada, ¿no? Muchas veces nos ocupamos en quizás ir a comprar regalos o fiestas, en fiestas familiares o fiestas quizás con las personas de la oficina o del trabajo. Y es un momento donde nosotros usamos para conectarnos con amigos, conectarnos con nuestros familiares y que quizás no habíamos visto en mucho tiempo. Y es un momento para disfrutar la tradición de dar y recibir regalos. Amén. ¿Cuánto les gusta dar regalos? A mí me gusta dar regalos. ¿Y cuánto les gusta recibir regalos? Amén, ¿verdad? O sea que a todos nos gusta dar y recibir regalos. Sin embargo, en este momento, quizás en otras iglesias a través del mundo, a pesar de todos los eventos festivos que están sucediendo, millones y millones de personas, ya sea quizás porque creen en Jesús o quizás porque están cumpliendo con un requisito de la familia o quizás porque es una obligación que ellos traen. Ellos están sentados en iglesias así muy similar como la de nosotros, escuchando un mensaje, cantando esas canciones del nacimiento de Cristo Jesús. Pero mi pregunta es, de estas personas que están en las iglesias o que nos están escuchando ahora a través del internet, que podemos alcanzar mucho más allá de Harlingen, ¿cuántas personas, incluyéndonos a nosotros, realmente comprenden y captan, aunque sea un poquito, la magnitud de lo que significó el que Jesús viniera a este mundo? ¿Cuántos realmente comprendemos o comprenden que quién es ese pequeño bebé que estaba en un pesebre, que la razón por qué él vino aquí a la tierra? Y quizás si tú has estado en el evangelio ya mucho tiempo o quizás estado en la iglesia mucho tiempo, tú dices, pues yo sé la respuesta de eso, es muy fácil. Y quizás puedes tú decir, bueno, pues yo sé que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios y que vino a la tierra para salvar a pecadores. ¿Cuántos creen eso? Amén. Sabemos que esa es la razón que vino Cristo Jesús. Eso es correcto. Más allá de eso, Jesús, el Hijo de Dios,
es Dios, vino a la tierra, sí vino a salvar pecadores, pero hay mucho más allá de la grandeza y el esplendor de quién es Jesús. Muchas veces nomás pensamos, bueno, pues vino a salvar pecadores y lo reducimos quién es Dios, aunque la salvación es algo muy grande. Pero realmente no le damos la honra y la gloria que Él merece por la grandeza. Falta la grandeza y el alcance cósmico de lo que realmente es Jesús en nuestras vidas. Es Jesús aquí en esta tierra. Y si mi esperanza en esta mañana es a través de las Escrituras darte una gran imagen de Jesús. Es reenfocar nuestra imagen en Jesús, como nos dice aquí conforme la Escritura. Y el pasaje que voy a compartir con ustedes hoy se encuentra en Colosenses capítulo 1. Y yo creo que ha abarcado a ser mi escritura, mi pasaje más favorito. Porque cada vez que yo leo este pasaje en Colosenses capítulo 1, no puedo yo más que humillarme delante de Dios y estar agradecidos por su grandeza. Y vamos a iniciar aquí en el versículo 15. Y voy a estar leyendo yo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. En los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unidad toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho a través de la cruz, a través de la sangre que tú derramaste en esa cruz. Al Señor entrar a esta escritura, pido que tú abras nuestro entendimiento aún más para enamorarnos más de ti, Señor, como tú deseas revelarte en esta mañana. Amén y amén. Cuando estaba yo leyendo el pasaje de Colosenses, es como una cosa más otra cosa más otra cosa y descubres algo más y más y más de Jesús. Y empezamos aquí en el versículo 15. Vamos a visitar ese versículo una vez más. La primera parte del versículo dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Escuche esas palabras. Comenzamos con la final parte de esa frase donde dice el Dios invisible, el Dios que nuestros ojos no pueden ver. En Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 17, la Biblia de las Américas dice esto. Dice, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honra y gloria por los siglos y los siglos. Amén. El Rey eterno, el Rey inmortal, el Rey invisible, el único Dios. Amén. Sabemos que Dios es invisible, nuestros ojos no lo pueden ver. Y la escritura también nos dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Mira lo que dice aquí Juan. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esa fue la declaración de Jesús. El ojo humano no lo puedo ver.
Entonces, ¿cómo puedo yo conocer a Jesús? ¿Cómo puede ser Él percibido? ¿Cómo podemos percibir lo que es Dios realmente si Dios es invisible, si no podemos verlo? Jesús vino a la tierra para ser la imagen de Dios, el reflejo de Dios. Vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Mira lo que dice aquí esta escritura. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Imagínate eso. El Hijo de Dios, Jesús apunta al hecho, Jesús es la misma esencia, la naturaleza de nuestro Dios. Dios, lo que Dios es, lo es Jesús. Si Jesús no fuera completamente Dios, entonces no sería la representación exacta. Pero esta escritura nos dice que expresa el carácter mismo, es la representación exacta de quién es Dios. Jesús es todo lo que Dios es y es la misma naturaleza, es la misma esencia que tiene Dios, lo tiene Jesús. Y el versículo 15, vamos a Colosenses capítulo 1 y quiero que guardes tu lugar ahí al visitar diferentes escrituras. Esta escritura continúa y dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Si tú traes tu Biblia, debes de subrayar todas esas frases porque habla de la grandeza de quién es Jesús. Él existía antes de que todas las cosas fuesen. Él es supremo de toda la creación. Y aquí Pablo está tratando de volver a enfatizar el hecho de que Jesús tiene la misma autoridad, el mismo poder que trae Dios. Que quiere que la gente del Colosenses sepan que Jesús es la manifestación viva de todo lo que Dios es. Esta escritura, cuando la escribió Pablo, la escribió al pueblo de Colosenses porque ellos estaban creyendo que Jesús no era suficiente. Ellos creían, bueno, debes de adorar a Jesús, pero sabes, tienes que adorar también a los ángeles. Y Pablo estaba escribiendo estas escrituras diciendo, Jesús tiene suprema autoridad sobre toda la creación. Vamos a ver aquí en el versículo 19 de Colosenses, mira lo que dice aquí. Pues a Dios en toda su plenitud, ¿qué dijo? Le agradó vivir en Cristo. Imagínate eso, toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Y Pablo deja en claro que Jesús no se convirtió en Dios cuando vino a la tierra. Él ha sido Dios por siempre, desde la eternidad pasada, antes de que sea creado algo, Él era Dios. Mira lo que dice el versículo 17. La primera parte del versículo 17 dice, Él ya existía cuando antes de que todas las cosas. Imagínate eso. Es más que un salvador, Él es Dios en carne, vino para salvarnos. Siempre ha existido como parte del Dios Trino y siempre ha sido plenamente Dios en toda su perfección, en todo su poder, en toda su fuerza y en toda su gloria. Mira lo que dice Jesús, visita conmigo en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, en el versículo 58, Jesús hace esta declaración y dice, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, ¿qué dijo? Yo soy. Esta declaración de Jesús era tan asombrosa que los judíos tomaron piedras y estaban listos para apiedrar a Jesús por ello. No solo estaba diciendo Jesús que Él existía antes de Abraham, sino Él estaba afirmando que Él era el gran yo soy. El yo soy que se le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y como Pablo, Jesús nos está diciendo que Él es Dios y siempre ha sido Dios. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero espera, hay más. Este capítulo de Colosenses está lleno de verdad de quién es Jesús. Dice aquí, continúa en el versículo 16. Vamos a leer ahí.
Jesús no solo existió antes de la fundación del mundo como Dios, sino que Él es el poder de Dios que creó esas fundaciones en que tú y yo vemos. El versículo 16 dice, porque por medio de Él Dios creó todo, digo conmigo todo lo que existe, no algunas cosas. Por medio de Jesús Dios creó todo lo que existe. Debes de circular esa palabra en tu Biblia. En los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos y reinos y gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Imagínate eso. Este versículo es bien importante una vez más porque aquí Pablo estaba enfatizando a los colosenses: no necesitas nada más que a Jesús, porque Jesús creó todo. No necesitas adorar a nadie más que a Él, porque de Él viene todo y va y pertenece todo. Y él aquí con esta escritura destroza ese argumento que los fariseos estaban diciendo, que Jesús no era suficiente, las personas de en ese tiempo, los falsos profetas. Él creó todo en el cielo, Él creó todo en la tierra, Él creó todo lo que tú ves, Él lo creó, todo lo que no podemos ver, Él lo creó. Estos términos son en realidad palabras que los judíos usan para referirse a los ángeles. Los términos que los tronos, los dominios, los gobernantes y las autoridades en las áreas invisibles, ellos usaban esos términos para hablar de los ángeles. Y Pablo les está diciendo: no adores a nadie más que a Jesús. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 1, vayan conmigo ahí. Juan capítulo 1, vamos a ver lo que dice aquí la escritura. En el versículo 1, del 1 al 3 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Otra vez dice aquí: Dios creó ¿qué? Todas las cosas por medio de Él, y nada fue creada sin Él. Gloria a Dios. Juan nos dice que Jesús es la palabra de Dios, que Él es Dios y que Él lo hizo todo. Qué absolutamente asombroso. Yo me quedo, estábamos manejando ayer y estaba yo viendo los cielos con los relámpagos y dije yo: wow. Qué hermoso, se iluminó el cielo con luz. Y dije yo: eso lo hizo mi Dios. El pequeño bebé en ese pesebre, el que celebramos en la Navidad, era el Hijo de Dios. Toda la fuerza de la naturaleza de Dios en una forma humana. Y Él es el que existió desde antes de la fundación del mundo. Y Él es el que creó todo lo que vemos y una vez más todo lo que no vemos. Vamos ahora a Juan capítulo 14. Y a pesar de ser Dios, escuche, Dios se humilló al venir a la tierra en una forma humana. Imagínate eso. Dejar su reino en el cielo y tomar la forma humana frágil, con defectos, para que Él pudiera morir en una cruz y pagar el castigo por nuestros pecados. Para que tú y yo podamos recibir la vida eterna con Él y podamos experimentar toda la fuerza de ese Dios viviente dentro de nosotros ahora y para siempre. Mira lo que dice aquí Jesús en el capítulo 14, versículo 23 de Juan. Dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo digo. ¿Amas a Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él dice, obedecer. Y dice: y mi Padre los amará. Gloria a Dios, gracias Señor. Y mira lo que dice:
y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Dios viene a vivir, a morar con nosotros cuando nosotros venimos a Él. Pero espera, Colosenses nos dice que hay aún algo más. Vamos a ver ahora el versículo 17 de Colosenses. Y esto es lo que nos dice. Dice que Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Toma esa imagen de lo que dice aquí ese versículo. Él mantiene unida toda la creación. Jesús, Dios, no solo es responsable de crear todas las cosas, pero también es la razón porque todas las cosas continúan en existencia. La construcción griega de este versículo también se puede traducir como todas las cosas continúan o todas las cosas perduran. Jesús es el creador y el sustentador de todo nuestro mundo. A mí me fascina la ciencia, por eso me recibí yo de un diploma en biología, pero me fascina la manera que nuestro cuerpo funciona. O sea que si tú piensas que algo es independiente del otro, todo es necesario. Y Dios lo hizo de tal manera que existe en una armonía cada órgano en nuestro cuerpo. Si tú ves el sol que sale en la mañana, tú piensas, mira, sale en la mañana y sale para mí. Y cada mañana sale en colores diferentes, ¿no? O sea que ahora yo puedo disfrutar el amanecer porque ahora sale más temprano el sol. En las 6 de la mañana me levanto y voy y me siento en el sillón y veo el amanecer del sol y aprecio los colores que mi Padre Celestial pinta para mí, para yo disfrutar. Pero tú crees que eso lo hace una vez. Dios lo está haciendo 24 horas al día. El sol está subiendo en un parte del país, del mundo. Eso Dios lo continúa en existencia porque Él mantiene en unidad toda la creación. Esto significa que no hay nada fuera de su control, que no sucede nada que no sea parte de su plan. Ahora yo me doy cuenta que quizás muchos de nosotros podemos quizás declarar que este año 2021 o quizás aún el 2020 fue un año muy difícil. Y puedo decir con certeza que en la escala nacional o aún en la escala mundial, esto ha sido algo sobrenatural. O sea que jamás lo hemos visto, jamás una generación ha visto un impacto mundial como ha sido este virus quizás en este país o en este mundo. Pero aún en eso, puedo alzar mis manos y alabar a Dios, alabar a Cristo Jesús en esta Navidad, porque yo me puedo regocijar y saber que todo lo que Él sucede, aún lo malo, Él está en control. Amén. Aún lo difícil, Él está en control. Y uno tiene que reconocer cuando las cosas no están fuera de nuestro control, cuando las cosas parecen que no están obrando como nosotros parecemos, cuando todo nuestro alrededor está derrumbando. Nosotros debemos de declarar el versículo 17 y decir: Señor Jesús, tú ya existías antes de todo esto que sucediera, tú ya existías y tú lo mantienes en unidad. Tú, Señor Jesús, lo mantienes en unidad. Pero aún en Colosenses hay mucho más. Vamos ahora a ver el versículo 18. Vea conmigo, capítulo 1, versículo 18 dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en ¿qué? Otra vez esa palabra, en todo, circúlala. Hay varios puntos aquí en este versículo. El primero es que Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es la cabeza de los creyentes, la cual nosotros somos su cuerpo. Esto significa que hay una relación viva entre Cristo y la iglesia.
Así como existe esa relación viva entre la cabeza y el cuerpo. Quítale la cabeza a la persona y ¿qué pasa? El cuerpo se cae. Aparte de Cristo, no somos nada. Como cuerpo de Cristo estamos unidos a Cristo, que es nuestra cabeza. Él es nuestro líder. Él es el que es soberano sobre su iglesia. El segundo punto que vemos aquí en el versículo 18 es que Él es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Esta frase a mí me da tanto gozo, porque lo primero que yo veo de esta frase es que Jesús está vivo. Él resucitó. Amén. Él resucitó de entre los muertos. Nosotros servimos un Salvador resucitado que está vivo para siempre. Amén. La resurrección de Cristo es la base de nuestra vida, es la base de nuestra fe, es la base de nuestra creencia. Sin embargo, las buenas noticias, incluso son la parte mejor de las buenas noticias, es que Jesús murió, pero Él resucitó. Amén. Jesús no solo se levantó de entre los muertos, pero Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que también nosotros seremos resucitados de entre los muertos. Amén. Eso me da gloria, eso me da tanto gozo a mi corazón, porque Jesús resucitó entre los muertos. Nosotros también resucitaremos. Gloria a Dios. Tenemos que ver más allá de lo temporal. Tenemos que ver más allá de los regalos, de las fiestas y de proclamar Cristo te salva. Tenemos que ver más allá de eso. Sí, Cristo salva, pero también Cristo vendrá. Cristo vendrá por su iglesia. Y la tercera parte que yo veo aquí en esta escritura, en el versículo 18, es que así que Él es el primero en todo. Dígalo conmigo, Él es el primero en todo. Esa frase tiene mucha significancia en nuestras vidas. En todo quiere decir ¿qué? Todo. En todo Él debe de ser primero. Jesús es el supremo sobre todas las cosas y debe de ocupar el primer lugar. El primer lugar en el universo, el primer lugar en la iglesia, el primer lugar en tu corazón. Cristo es central y Él se merece ser primero en todo, como dice esta escritura. Mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida en este día? Si Cristo es supremo sobre todas las cosas, entonces también debería ser supremo en nuestras vidas y debe de ser evidente en cada una de nuestras vidas. Ese aún debe de ser el lema de nuestra vida, Cristo primero. Yo no sé de ti, pero para mí, Cristo primero. Que Cristo realmente sea primero en nuestra adoración. Me encanta leer los pasajes de Pablo, porque él cada vez que habla de Jesús, cada vez que habla de lo que Jesús hizo y lo de la cruz, él como que se revienta en una adoración, se estalla en una alabanza y empieza a adorar y alabar a Dios. Cuando yo leo este pasaje de Colosenses, a lágrimas me salen, porque yo veo lo que Dios ha hecho y lo que es en mi vida. Que nosotros también al contemplar, así como Pablo, a contemplar la supremacía de quién es Jesús, que esa realidad nos asombre, que esa realidad nos lleve a adorarle. Mira lo que dice aquí Filipenses capítulo 2. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Aunque era Dios, no consideró que él ser igual a Dios fue algo a lo que se aferrase.
En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición en ser un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Aquí Jesús, Él decidió renunciar los privilegios divinos, Él decidió adoptar esa posición de esclavo y decidió ser humano. Como hijo de Dios, piensa en esto, como hijo de Dios, Él pudo alimentar a 5,000 personas. ¿Se acuerdan de esa historia? Sin embargo, como el Hijo del Hombre, Él tuvo hambre. Pero Él nos dijo en Juan capítulo 6, versículo de 35, mira lo que Jesús dijo. Dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Como hijo de Dios, Él convirtió el agua en vino. ¿Te acuerdas de esa historia? Él cambió la sustancia de agua y lo convirtió a algo nuevo, algo diferente. Sin embargo, como el Hijo del Hombre, Él padeció de sed. Y Él nos dijo esto en Juan capítulo 4, versículo 14. Mira lo que dice aquí. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¡Wow! Como hijo de Dios, habló en la existencia todos los mundos, la tierra, el mar, el universo. Pero como el Hijo del Hombre, Él se cansó. Pero nos pudo decir esto en Mateo capítulo 11, versículo 28. Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Este es Jesús. Como Hijo de Dios, habitó en un palacio de gloria. Pero como Hijo del Hombre, nació en un pesebre y creció en pobreza, sin un lugar donde reclinar la cabeza para poder prometernos una herencia que nunca se podrá quitar. Y esto nos lo dice Él en 2 de Corintios capítulo 8, el versículo 9. Mira lo que dice aquí. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, gloria a Dios, no le puedes dar gracias a Él. Señor, tú gracias, Padre, porque tú siendo rico por amor por nosotros, te hiciste pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaráis a ser ricos. Solamente un Dios puede hacer eso. Como Hijo de Dios, los ángeles lo adoraban y lo adoran. Y como Hijo del Hombre, Pilato lo condenó. Fue latigado, fue despreciado por los hombres. En 2 de Corintios capítulo 5, 21 vemos por qué. Dice aquí que Dios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Y aunque pueda haber parecido débil la vida de Jesús en este mundo, quizás a una persona que no conoce la Escritura lo ve como un hombre débil porque se dejó morir en la cruz. La primera vez que Él vino débil, Él vino pobre, pero la segunda vez no lo hará. En su primera venida nació en un pesebre, pero en su segunda venida la Escritura nos dice que vas a venir montado en las nubes. Amén. En su primera venida le pusieron una corona de espinas y lo crucificaron en una cruz. Pero en su segunda venida la Escritura nos dice que Él descenderá de los cielos con poder y gran gloria.
En su primera venida Él fue despreciado y rechazado. Le gritaron los fariseos: no permitiremos que este hombre reine sobre nosotros. ¿Y qué hizo la multitud cuando lo presentaron? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pero en la segunda venida, mira lo que dice Filipenses 2. En su segunda venida, en Filipenses 2:10 dice: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesará que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. En su segunda venida vamos a confesar: Jesucristo es Señor. Todo lo hará, toda la creación. En su primera venida vino para llevar mi juicio y para ocupar mi lugar en esa cruz. Para que en su segunda venida no haya condenación de los que están en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, regresamos ahí el versículo 20. Dice: y por medio de Él, por medio de Jesús, mira lo que hizo Dios. Reconcilió todas las cosas. Aún la creación estaba lejos de Dios por el pecado. Pero Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Qué frase tan profunda. Hizo paz con todo por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Versículo 21. Eso los incluye a ustedes, dice la Escritura, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y sus acciones. Fuiste tú, ese fui yo. Mis pensamientos, mis acciones me separaba de Dios, y ese fui yo. Eso me incluyó a mí. Pero el versículo 22, mira lo que dice aquí. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarte delante de Él sin ninguna falta. Me encanta esa escritura. No importa cómo me ve el mundo y cuánto fracaso, por lo que hizo Jesús, Él me ve sin ninguna falta. ¿Cómo no te puede llevar a adorarle esta realidad? Pablo quiere que todos los cristianos y todas las personas sepan que Jesucristo debe de ocupar el primer lugar en todo. Él es preeminente sobre su creación natural, sobre el universo, sobre su creación espiritual, sobre la iglesia, pero también debe de ser primero en nuestro corazón. ¿Tiene Jesús el primer lugar en tu vida? ¿Tiene primer lugar sobre tus pensamientos? ¿Tiene primer lugar sobre tus palabras? ¿Tiene Jesús el primer lugar sobre tu tiempo? ¿Sobre tus finanzas? ¿Tiene primer lugar Jesús sobre tus opiniones, sobre tu entendimiento, entretenimiento? Sobre todo, Él debe de tener primer lugar. Los cristianos nunca deben de olvidar
esa escena maravillosa que está en el libro de Apocalipsis, donde Juan es arrebatado a la gloria y él ve en la gloria el final, el fin del mundo. Él lo ve, el fin de todo asunto humano, él lo ve. Y él hace esta declaración. Vean conmigo aquí Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer del 11 al 14. The blue mic. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. A final de toda existencia humana, vamos a adorar a Dios. Vamos a estar delante de su presencia, proclamando: digno es el Cordero que fue sacrificado. Toda la honra y toda la gloria sea a Él. Bendición y honra y gloria y poder le pertenece a Él. Eso es lo que inicia la Navidad. Eso es el comienzo del gran proceso que terminará en una perfecta armonía con toda la creación, adorándole a Él. Y nosotros tenemos el privilegio de participar en esa proclamación de estas buenas nuevas en este momento, donde quiera que nosotros estemos. En nuestros corazones nosotros debemos también dar honor y gloria a nuestro Señor Jesús, junto con el resto de la creación. Y en esta mañana yo te invito que vamos a tomar un momento para reflejar en la grandeza de quién es Dios.